estamos aquí una vez más en Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos. Hoy vamos a estar hablando del capítulo número 3, que se titula El desarrollo de tu hijo, orientación hacia Dios. Es un tema muy interesante y vamos a estar desarrollándolo. Es asombroso aprender que la dirección de una nave no está determinada por la dirección de la brisa, sino por el ajuste de la vela. En un sentido, la orientación hacia Dios es como el velero en la vida de nuestros hijos. Cualquiera que sean las influencias que lo moldean, es la orientación hacia Dios lo que va a determinar las respuestas a esas influencias. La palabra en Proverbios 9, del 7 al 10, nos dice que el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Después dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y lo harás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El versículo 10 nos ayuda a ver ¿qué es lo que finalmente determina la respuesta de un niño escarnecedor o un niño sabio? Es el temor al Señor lo que hace que un niño o una persona sabia o la persona que quiera adquirir sabiduría determine al responder a la corrección. Los hijos son adoradores, todos los niños son adoradores, ya sea que adoren a Dios o adoren a ídolos. Nunca son neutrales. Tus hijos filtran las experiencias de la vida a través de la adoración. En el lenguaje de Romanos 1 vamos a ver cómo tus hijos responden a Dios con fe o cómo responden a la incredulidad para hacer lo malo. Así que cuando responden para hacer lo bueno con fe, adoran para servir y agradar a Dios. Pero si ellos suprimen la verdad, obran para hacer lo malo. Al fin de cuentas, adorarán y servirán a la creación en lugar de adorar a nuestro Señor. Este es el sentido que usamos para poder dirigirnos en esta clase, la orientación hacia Dios. Debes elegir entre dos caminos. El joven no puede estar a lo mejor consciente de su relación con Dios, pero él nunca es neutral. Él está hecho a la imagen de Dios, está diseñado con una orientación para adorar. Aún desde niño, él está adorando y sirviendo a Dios o a ídolos. David nos recuerda esto. Vamos a leer Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Vamos a leer también Salmo 51:5. Dice, son aún más familiares este salmo. Mira, he aquí la maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Estos versos son muy instructivos y nos hablan verdaderamente que desde el vientre el niño nace pecador. Frecuentemente se nos enseña que un hombre es pecador cuando peca, pero no, la Biblia nos enseña que nacemos con ese instinto. Así que es importante tener en cuenta lo que hablamos del corazón, puesto que no hay un lugar donde el niño sea neutral, es decir, tus hijos o adoran bien sea a Dios o adoran bien sea a los ídolos. Pero estos ídolos no son como tú piensas, pequeñitos, estatuas, no. Son ídolos sutiles al corazón que sustituyen la adoración a Dios. No son simplemente la suma de todo lo que nosotros podamos darle a nuestros hijos, el amor, la alegría, lo que va a determinar que ellos sean felices. No, los va a determinar que ellos verdaderamente adoren a Dios. Así que, ¿a quién va a adorar el niño? ¿A quién va a adorar a nuestros hijos? Es importante ser claros en este asunto. La educación de los hijos no es meramente proveerle cosas buenas, darle de todo, un hogar hermoso, unos padres perfectos. No. Esto se construye bien sea con lo que verdaderamente los niños adoran. El niño está interactuando con esta vida y él está adorando. Nosotros tenemos que entender que Él está adorando, así que debemos orientarlos a que adoren a Dios. Porque de esta manera pueda que su vida tenga verdaderamente el sentido del propósito por el cual Dios los diseñó. Ahora, debemos implicar algo para la enseñanza de nuestros hijos.
¿Y cuáles son las implicaciones para las enseñanzas de nuestros hijos? Bueno, la mayoría de estos temas es importante que nosotros veamos a nuestros hijos como criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Ellos pueden encontrar su realización y su felicidad al servir y conocer a Dios. Esta orientación, cuando la tenemos clara nosotros y se los dejamos a ellos en su corazón, va a determinar la respuesta de su vida. Tú nunca debes concluir que sus problemas, su inmadurez son por la edad. Ay, mi hijo es inmaduro, él cuando crezca va a cambiar. Es por la edad que es egoísta, es por la edad que es así celoso, tiene esa rebelión por la edad. No, estas cosas no tienen nada que ver con la edad, porque esas cosas tienen que ver con el reflejo de la idolatría de su corazón, de lo que hay en su corazón. Si es celoso pequeñito, será grande. No tiene nada que ver con la madurez, sino con lo que hay en su corazón. Por eso es importante la orientación hacia Dios. Nosotros debemos influenciar a nuestros hijos a que ellos conozcan a Dios. Piensa en José, las experiencias de su niñez. No fueron lo que pudiéramos llamarlo ideal. Su madre murió cuando era pequeño, él era el favorito de su padre, pero él tuvo un sueño y eso aumentó el odio de sus hermanos. Fue alejado aún más de sus hermanos por el regalo que su padre le dio. ¿Recuerdan? La túnica de colores. Es importante que veamos que José no tuvo por así decir, las influencias moldeadoras buenas. Él fue muy marcado cuando llegó pues a la casa de Potifar, porque pues su mujer se le insinuó y él tuvo que poner su integridad y su honor a valer. Lo metieron preso, fue prisionero. Así que estamos hablando de un hombre que esperamos que tuviera, por todas las experiencias que vivió, fuera amargado, resentido, molesto, pero solamente vemos que la suma de todo lo que nos moldea, no es el resultado total. Vemos que la orientación hacia Dios es importante. ¿Qué pasó cuando pasó todo? ¿Qué les dijo José a sus hermanos? Le dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Cómo explicamos la vida de José? En medio de las dificultades que él vivió, de sus influencias moldeadoras, él confió en Dios. Dios lo hizo un hombre que supo responder ya que tenía una relación con Dios. Él amaba a Dios y encontró orientación, no en las influencias que se les presentaron en su vida, sino en el amor infalible y en las misericordias de Dios. Este es el punto. Hay dos asuntos que alimentan a la persona de tu hijo. La primera, las influencias que moldean en la vida. Pero lo más importante va a ser su orientación hacia Dios. Por lo tanto, la educación paterna debe ser dirigida hacia Dios. En el próximo capítulo vamos a estar examinando esos temas fundamentales de la educación de nuestros hijos. ¿Qué significa para los padres funcionar como agentes de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de su tarea? ¿Cuál es la función y la disciplina y la corrección que debemos tener como padres? Suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir más notificaciones.